Muy buenos días, amada iglesia. Empezamos este mes con el mes misionero. Damos gracias a nuestro amado Dios que estamos interconectándonos a través del Facebook. Gracias a Dios que tenemos este medio en el cual podemos seguir asistiendo virtualmente y también escuchando la palabra del Señor. Hoy empezamos con nuestro pastor invitado, el pastor Edgar Torres, que viene de Ancoa. Y amada iglesia, yo quisiera orar para dar inicio a este tiempo de la palabra del Señor, de adorar a nuestro Padre Celestial, porque hemos pasado una semana, sé que es una semana de prueba, una semana también en la que hemos estado orando, buscando al Señor, pero hoy es un tiempo de adorarlo, de bendecirlo a nuestro Padre, porque Él se merece toda la gloria y la honra en todo tiempo. Entonces, hermanos, acompáñenme en oración, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por permitirnos reunirnos a través de las redes sociales. Gracias, Padre, porque tú nos unes a través de tu Espíritu Santo para buscarte de todo corazón y adorarte como tú te mereces, mi Señor. En todo tiempo, nosotros tenemos que alabarte, bendecirte y sobre todo, Señor, escuchar tu palabra. Hoy más que nunca, Señor, tu palabra es para nosotros fortaleza, es vida. Señor, sacia todo nuestro ser y queremos, Señor, escucharte. Queremos bendecirte también y queremos adorarte como tú te mereces. No hay un Dios mayor que tú. Tú eres el único, tú eres el alfa y el omega. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Bendito seas tú, Señor, y toda la gloria para ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, en todo tiempo nosotros tenemos que alabarlo, tenemos que bendecir a nuestro Padre porque Él es el soberano. Él tiene todo el control. Y antes de poder alabarles, manifestar nuestro gozo, nuestra alegría, porque tenemos a un Dios todopoderoso, yo quisiera hablarles la palabra, un poquito de la palabra del Señor para bendecir a nuestro Padre. En Salmo 103, del 1 al 3, ¿qué dice? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de su beneficio. Él es quien perdona toda nuestra iniquidad, el que sana toda nuestra dolencia. El salmista bendecía a nuestro amado Padre Celestial y nosotros también tenemos que bendecirlo en todo tiempo. Vamos a alabar a nuestro Padre Celestial, así que hermanos, sigamos unidos a través de las redes sociales. Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
campo va. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Señor, a donde tú me quieras enviar. Quiero proclamar que tú eres mi gozo, mi felicidad, mi mejor sonrisa, que hoy estoy completo, pues llegaste tú, que hoy estoy completo, pues tú eres mi Señor, mi fuerza, mi guía, mi Señor, mi Padre, el dueño de mi amor.
llegaste tú, que hoy estoy completo, pues tú eres Dios, mi Señor, mi fuerza, mi guía, mi Señor, mi Padre, el dueño de mi amor, que hoy estoy completo, pues llegaste tú, que hoy estoy completo, pues tú eres, pues tú eres, pues tú eres mi Señor, mi fuerza, mi guía, mi Señor, mi Padre, el dueño de mi amor, mi Señor, mi fuerza, mi guía, mi Señor, mi Padre, el dueño de mi amor, el dueño de mi Muy buenos días, amados hermanos. Doy gracias a Dios por darme el privilegio de estar dirigiéndome nuevamente después de un año aproximadamente que estuve aquí en su amada iglesia en el Agustino. Reciban los saludos de la iglesia en Villa de Ancón, quienes anhelamos que el Agustino siga siendo una iglesia que inspire a muchas iglesias a hacer misiones en medio de la adversidad. En el mes de junio del año pasado estudiamos la Gran Comisión que nuestro Señor Jesucristo encomendó a su iglesia. Y pudimos estudiar a través del pasaje de Mateo 28, los versos 18 al 20. Y pudimos ver las implicancias que conllevaba el hacer misiones. Y aprendimos que estamos glorificando a Dios cuando la iglesia hace misiones. Esta mañana estudiaremos a quienes recibieron el llamado misionero por primera vez. Y me permito preguntarles, ¿quiénes recibieron el llamado misionero por primera vez? ¿Quiénes? Ahí en sus casas, ustedes respondan. La iglesia del primer ciclo, es decir, la iglesia primigenia o la iglesia primitiva en Jerusalén con los apóstoles. Por ello, esta mañana iniciaremos este congreso misionero con el tema que me encomendó el pastor Víctor, la iglesia primitiva y su llamado misionero. La iglesia primitiva y su llamado misionero. Y para ello voy a también lecturar la palabra de Dios en Mateo. Justamente he tomado la misma cita que usamos el año pasado, ahí en Mateo 28, los versos 18 al 20. Muy conocido, por cierto, por todos nosotros, este texto, la Gran Comisión, que todos le hemos hablado mucho, le hemos escuchado mucho, cuántas veces se ha predicado, pero hoy quisiéramos ver, a través de este texto, la iglesia primitiva y su llamado misionero. Y lo lecturamos en la comunión del Trino Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Permítame unas palabras de oración. Padre, te damos gracias por permitirnos en esta mañana estar aquí, Señor, en tu iglesia. El Agustino, Señor, dirigiéndonos a través de este medio. Y poder, Señor, traer tu poderosa palabra. Esa palabra que tiene, Señor, para tu iglesia en el Agustino. Esa palabra que desafíe a cada corazón de tus hijos a ser, Señor, quienes lleven tu mensaje de esperanza y amor a las naciones. Señor, háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos con todo el corazón en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén, amada iglesia. La iglesia primitiva y su llamado misionero. Quiero primeramente ver las circunstancias en que reciben ellos el llamado. ¿En qué circunstancias es que esta iglesia recibe el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo? Y para ver las circunstancias, en primer lugar, dentro de las circunstancias, quiero ver que ellos reciben este llamado en medio de una crisis emocional y espiritual. Es sorprendente el actuar de Dios e incomprensible por muchos. La iglesia primitiva había experimentado una crisis emocional y espiritual en la vida de cada uno de sus integrantes. Luego de haber convivido 3 años, imagínese usted 3 años con su maestro, y haber presenciado los múltiples milagros que hizo, para después verlo condenado a muerte y morir crucificado en una cruz. Para ellos ver que su esperanza de libertad de la opresión romana que ellos estaban sufriendo en ese entonces se les iba. Haber experimentado luego la aparición de su Señor en un cuerpo glorificado. Y a los pocos días antes de la ascensión a los cielos, recibir el llamado misionero. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, esta iglesia no terminaba de reponerse de esa crisis y reciben ahora el llamado de hacer misiones. Imagínese usted, mi querido hermano, mi querida hermana. Imagínese usted atravesando una crisis de la pérdida de un ser amado, confundido y aún no habiéndose restablecido del todo, y le dicen, haz misiones. Considero que nadie se encontraría con el ánimo de hacer misiones. Pero no solamente podemos ver en esta iglesia que este llamado se da en medio de una crisis emocional y espiritual, sino también en medio del desconocimiento. Ellos reciben, la circunstancia que reciben también este llamado, es también en medio del desconocimiento. La palabra de Dios en Hechos 4:13 dice, y lo lecturamos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Como podemos leer, mis queridos hermanos, en este pasaje de la Escritura, los líderes de la iglesia primigenia, Pedro y Juan, no estaban preparados en cómo llevar dicho llamado. Y si ellos, siendo los líderes, no estaban capacitados, no estaban preparados, mucho menos quienes los seguían. De igual modo, no concebían ellos las implicancias de dicho llamado. Ellos no habían ido a un seminario a hacer un diplomado en misiones, como de repente muchos de ustedes que me escuchan, ni a un centro de entrenamiento de misiones. No habían sido capacitados ellos con congresos y talleres de misiones. No habían recibido la capacitación de vida cómo hacer misiones, que era lo que estaba encomendando nuestro Señor Jesucristo, de llevar su evangelio a todas las naciones. Pero no solamente este llamado de parte de Dios a la iglesia
primigenia no solamente se da en medio de una crisis emocional y espiritual y en medio de un desconocimiento, sino también se da en medio de sus limitaciones. En medio de sus limitaciones, mi querido hermano. La iglesia primigenia tenía muchas carencias. ¿Y qué tipo de carencias? Carencias de recursos humanos, carencias logísticas, recursos logísticos, de recursos económicos. Tenían carencias. No tenían un centro de entrenamiento misiológico que les permitiera formar y enviar misioneros a los campos blancos. Ellos no lo tenían, como hoy en día lo tienen muchas iglesias. No tenían seminarios para pastores y para los que ministraban, como lo hemos tenido nosotros, que hemos tenido que estudiar en el seminario. No, ellos no tenían ese seminario para pastores y para los que ministraban, no. No tenían programas misioneros, escuelas bíblicas, concentraciones juveniles o casas publicadoras como hoy en día hay. No tenían cómo solventar y asistir a un misionero. No era una iglesia grande, era muy limitada. Así que miren, mis queridos hermanos, por un momento, evaluemos el llamado a esta iglesia primigenia, la iglesia del primer siglo. Cómo el Señor lo llama. En medio ahí, hermanos, de esta crisis emocional y espiritual. Poder ver que en medio también de desconocimiento, ellos no tenían un conocimiento claro de hacer misiones, y en medio de sus limitaciones de recursos humanos, logísticos, económicos. Pero no solamente en medio de ellos, también hay algo más. El Señor los llama en medio de una crisis religiosa y política. En medio de una crisis religiosa y política. La oposición religiosa de ese entonces. Sabemos que en esos tiempos el Sanedrín ejercía el poder religioso y ellos no permitían que el evangelio de Jesucristo sea predicado, ya que ellos fueron los responsables de condenar a muerte al Señor Jesucristo. Por ello vemos que inician toda una persecución contra aquellos que lleven la buena nueva. Y vemos cómo posteriormente la muerte de Esteban, en Hechos 7, los versos 56 al 60, vamos a poder ver ahí la muerte de Esteban, como el primer mártir del evangelio. Y después de ello la iglesia es dispersada, menos los apóstoles que permanecieron en Jerusalén. Y Saulo de Tarso aparece. En Hechos 8:3 podemos ver ahí, y ustedes pueden apreciar ahí, dice que Saulo asolaba la iglesia casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en las cárceles. Y no contento con ello, vemos que este mismo Saulo, en Hechos 9, el capítulo 9, versos 1-2, pidiendo cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco a traer prisioneros a Jerusalén a todo hombre y mujer que predicase al Cristo resucitado. En esas condiciones, ellos tenían que hacer misiones. Como vemos, hermanos, no era nada favorable hacer misiones en esos tiempos. Predicar el evangelio, escúchame bien, predicar el evangelio significaba peligro de muerte para tu vida. Y por si fuera esto poco, ellos tenían que enfrentar algo más en medio de la crisis religiosa y política, la opresión romana. Roma era quien ejercía el poder político y militar en todo el territorio en esos tiempos, teniendo bajo su dominio las regiones como Judea, Galilea y Samaria, entre otras. Tenían oprimido a la iglesia primitiva, y no solo con los impuestos o tributos, sino también porque estaban siendo vistos como una amenaza para los intereses del Imperio Romano, ya que la iglesia predicaba el evangelio y ellos predicaban a un rey que había venido a liberarlos de toda esclavitud, de toda opresión, y donde sus seguidores de este rey estaban dispuestos a seguirlo. Esto era considerado para el imperio una amenaza. Esto podría haber llevado a una sublevación o rebelión a su poder contra ellos. Como ustedes ven, mis amados hermanos, si bien es cierto, esta no es nuestra realidad actual. Porque gracias a Dios hoy no enfrentamos
persecución. No enfrentamos, o nuestras vidas no corren, mis queridos hermanos, el riesgo de peligro de muerte que en ese entonces corrían por predicar el Evangelio. Lo que ahora enfrentamos, ¿qué es? Esta pandemia, este virus COVID-19, que nos tiene encerrados en nuestras casas, sin poder salir con libertad a las calles, pero ello no es una limitación. Escúchame bien, mi querido hermano, tú que estás ahí en tu casa, cómodamente sentado en esta hora. Pero ello no es una limitación, mi querido hermano, para cumplir con el mandato que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su iglesia, de hacer misiones. Usted, amado hermano, lo puede hacer. ¿Cómo? Pastor, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo? Yo les digo cómo. Usted lo puede hacer a través de las redes sociales. Usted puede usar las redes sociales. No puede salir, pero puede usar las redes sociales para comunicar con todo el mundo y llevar a todo el mundo la palabra de Dios. Orando por las misiones y por los misioneros. Usted puede orar ahí en su casa, con su familia, por cada misionero y por las misiones. Que la palabra no siga corriendo por los diferentes países. Y ofrendando y diezmando. Usted puede ofrendar. Usted puede diezmar. Cumpla con su responsabilidad como hijo de Dios. Sea fiel a su Dios, que le da la oportunidad de estar ahí en su casa, no como otros que hoy en día están contagiados. Pero Dios nos cuida, nos guarda. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar también con nuestra fe en cuarentena. Nuestra fe no está en cuarentena. Nosotros seguimos creyendo en Dios y por eso seguimos cumpliendo con el mandato del Señor, predicando su palabra a través de las redes sociales, orando por cada misionero, orando por las misiones y dando. Tenemos que dar con nuestros diezmos, nuestras ofrendas para misiones. Tenemos que cumplir siendo fielmente a nuestro Señor. Pregunto, mi querido hermano, le pregunto, ¿qué te impide hacer misiones? ¿Qué te impide hacer misiones? Ahora que hemos visto que en medio de estas circunstancias, la iglesia primitiva recibió su llamado de hacer misiones, veamos en segundo lugar la respuesta a su llamado. ¿Cómo es que esta iglesia responde al llamado de parte de Dios? ¿Cómo la iglesia primitiva respondió? Como hemos visto, la iglesia primitiva sufrió ¿qué? Oposición y represión. Aunado a ello, las carencias y limitaciones eran muchas. Pero vemos que ellos por encima de todo, decidieron obedecer al llamado. Por ello veremos en primer lugar, frente a la respuesta a su llamado, ¿cómo responden ellos a su llamado? Veremos en primer lugar su obediencia frente al llamado. Su obediencia. Obedecer al llamado de parte de Dios. Dejándose guiar, esta iglesia se dejó guiar por el Espíritu Santo. Esta iglesia estaba llena del Espíritu Santo y había unidad. Miren, mis queridos hermanos, ahí el texto Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y el verso 31 del capítulo 4 de Hechos va a decir, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo todos la palabra de Dios. Ellos no desobedecieron. Ellos no tomaron como justificación sus limitaciones. Ellos decidieron, mis queridos hermanos, obedecer. Y es en medio de la obediencia que ellos llegaron a ser una iglesia que trascendió y que alcanzó a las naciones.
¿Sabe por qué? Porque ellos fueron culpables de trastornar el mundo entero. En un poco de tiempo ya ellos se habían convertido en la luz del mundo. Y no esa luz que se pone debajo de una cama, no, sino la que se pone en un candelero. Ellos eran como esa ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Los discípulos se convirtieron en la fuerza que los reyes y los representantes de la ley, como vimos, tenían que tener en cuenta. Tenían que tener en cuenta que era una amenaza ya para sus intereses. Mis queridos hermanos, y podemos ver que miles de personas eran añadidas a la iglesia. Con ello podemos ver la bendición en la vida de la iglesia que está en la obediencia. La bendición en la vida de la iglesia está en la obediencia, y es en la obediencia a nuestro llamado que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese llamado? ¿Sabe cuál es ese llamado? Es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, mi querido hermano, tenemos que ir. Llevar el evangelio. No puede salir, pero está en las redes sociales. Que podemos llegar a ser una iglesia. Si cumplimos, podemos llegar a ser una iglesia que trasciende. No importa el tamaño que somos. No importa si somos pocos o muchos. En mi experiencia personal, la iglesia en Vies de Ancón inició con mi familia y 4 hermanos. Las condiciones, no teníamos un piso, no teníamos paredes, no teníamos techo. Mis queridos hermanos, no teníamos sillas para los niños, no teníamos mesas donde los niños puedan hacer sus trabajos, sin recursos. Pero nuestra obediencia a hacer misiones nunca lo hemos dejado. Siempre estuvimos saliendo a hacer misiones fuera de nuestro lugar, yendo a otros departamentos con nuestros propios recursos, viajando, llevando la palabra, el evangelio, y también llevando algunas cosas para ayudar a nuestro prójimo en ese mismo amor en el cual el Señor nos ha llamado y que tenemos que practicar unos con otros. Ese amor al prójimo tiene que ser demostrable en nuestras vidas. Por ello, mis queridos hermanos, el agustino tiene que ser una iglesia que trasciende. Usted tiene que obedecer el mandato de nuestro Señor y hacer misiones, orando, dando para las misiones y predicando este evangelio a través de las redes sociales hoy en día. Y vamos a ver, mis queridos hermanos, que el Señor va a bendecir enormemente a la iglesia en el Agustino. Enormemente. Tenemos que obedecer el mandato del Señor de hacer misiones. La iglesia primitiva, esta iglesia, obedeció. En medio de las condiciones que ustedes ya lo escucharon, ellos responden al llamado en obediencia. Y podemos ver que no solamente respondieron a su llamado obedeciendo, sino también vamos a ver su pasión frente al llamado. Ellos responden a este llamado de parte de Dios con pasión. Y hablar de pasión me lleva a poder ver el significado de esta palabra pasión. Y pasión proviene de esta palabra griega, paxema, que significa alguien que sufre cuando otros sufren. Y la iglesia primitiva en Jerusalén, ellos fueron esparcidos producto de la persecución. Pero esta persecución a muerte no les llevó en ningún momento a apagar la llama, escúchame bien, la llama encendida que ardía en sus corazones apasionados, producto del fuego del Espíritu Santo que les llevó a seguir testificando por donde ellos iban. Hechos 8:4. Mire usted la palabra de Dios lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos no se callaron. A pesar de la persecución, ellos siguieron predicando el evangelio por donde iban. Y así llegaron a evangelizar a los griegos. Y se reunieron en Antioquía y empezaron a congregar
y plantaron ahí la segunda iglesia, la iglesia en Antioquía, que fue un poderoso movimiento misiológico ahí. La misma que empezó a crecer, como lo registra el capítulo 11 de Hechos, los versos 20 y 21, donde va a decir la palabra de Dios: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Empezó a crecer. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Producto de esa pasión espiritual que le llevó a la iglesia en Jerusalén no quedarse cómoda. Esta iglesia de Antioquía movió también el corazón de la iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y se involucraron con el crecimiento de la iglesia en Antioquía. Por ello, el verso 22 de este capítulo 11 de Hechos va a registrar que envían a Bernabé. Y luego Bernabé, al ver que no se abastecía, dijo: voy a buscar a Pablo. Y llevó a Antioquía a Pablo. En el verso 25 lo vemos. Entonces podemos ver que la iglesia primitiva no solo respondió al llamado de ser misiones, obedeciendo, no solo con pasión, sino también algo más, mis queridos hermanos. Algo más. Con una vida identificada en quien los llamó. Una vida identificada en quien los llamó. Su vida identificada en quien los llamó. Solo una vida cuya identidad es Cristo, escúchame bien, solo una vida cuya identidad es Cristo podría manifestar en su vida su amor a Dios y a su prójimo. La misma que se va a ver reflejada o se va a mostrar en su convicción. En primer lugar, en su convicción, porque los primeros cristianos sabían en quién habían creído. Nadie ni nada podía cambiar su convicción, ni persecución, ni hambre, ni peligro, desnudez. Ellos no estaban por emoción, no estaban por convencimiento, no, ni por medio. Ellos no estaban ni por miedo, no estaban tras la fama, no estaban tras la fortuna, no estaban por intereses personales, no. Ellos estaban, ¿sabe por qué estaban, mi querido hermano? Por Cristo Jesús. Porque su vida estaba identificada con su Señor Jesucristo, su identidad. Ellos tenían una convicción firme en quien habían creído. Sus ojos estaban ahí en el autor y consumador de la fe. Su adoración estaba centrada en el único Dios verdadero, que cada día les motivaba a buscar con su vida hacer la voluntad de su Dios. Amén, amados hermanos, amén, iglesia. Cada día buscaban hacer la voluntad de su Dios. Crea en esta palabra, mi querido hermano. Una iglesia identificada con quien lo llamó. Así era la iglesia del primer siglo. Y así tiene que ser la iglesia de hoy, del Agustino y todas las iglesias. Tienen que tener convicción. Y no solamente convicción, porque su vida en Cristo también se mostraba en su devoción. Su devoción. Es decir, el vivir para Cristo le llevaba cada día a buscar ser obedientes a su palabra y cumplir con las demandas de la vida cristiana. Una vida en comunión, una vida en adoración, una vida en discipulado, de evangelismo, en servicio. Ellos practicaban la comunión, la adoración, el discipulado, el evangelismo, el servicio, y lo registra el capítulo 2 de Hechos, los versos 42 al 47, y permítanme leerlo. Y dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, evangelismo. Perseveraban ahí el discipulado, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahí estaba la comunión que practicaban, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos predicaban la palabra, seguían haciendo maravillas y señales con el Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno, el compañerismo ahí. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ahí está la adoración.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque veían el testimonio de vida por lo que ellos llevaban, y el Señor traía las almas. La gente quería estar ahí. Y la gente tiene que decir: yo quiero estar en el Agustino, porque esta es una iglesia maravillosa. Es una iglesia que tiene devoción. Es una iglesia que tiene identidad, porque tiene convicción en su Señor. Pero no solamente tenía identidad, no solamente tenía esa convicción y esa devoción esta iglesia, sino también podemos ver que su identidad con Cristo también se mostraba en su valentía. Era una iglesia valiente, mis queridos hermanos. Esta iglesia se caracterizó por ser valiente. No temían la oposición ni amenazas de los religiosos de ese entonces. Frente a la persecución que enfrentaban, ellos continuaban predicando el evangelio. Y lo vamos a ver ahí, Hechos 4, los versos 1 al 4. Miren ahí, lean. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Pedro y Juan son apresados frente al milagro al cojo en el pórtico de la Hermosa, y la gente que creía en el mensaje de Jesucristo resucitado que predicaban, y frente al juicio de los príncipes del pueblo y los ancianos de Israel, vemos a ellos que ahí su valentía de seguir firmes en seguir predicando a Jesucristo resucitado. Porque los versos 18 y 20 de este mismo capítulo 4, miren lo que ellos le responden. Y llamándole le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y miren lo que dice Pedro y Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, ¿qué le dicen? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La valentía de Pedro y Juan se hace notar frente a la intimidación que callasen. Estos religiosos querían hacerlos callar. Pero ellos con determinación responden que no van a dejar de hablar de lo que han visto y oído. Y veamos posteriormente su ruego de esta iglesia al Señor para seguir llevando el mensaje de Jesucristo. Miren ahí en los versos 20 y 31. Una iglesia valiente. No le importó que lo intimiden, no le importó las amenazas, no le importó nada. Y miren lo que ellos piden. Una iglesia valiente solamente puede pedir lo que ellos pidieron. Y ellos van a decir, verso 29 del capítulo 4 de Hechos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¡Qué precioso, mi querido hermano! Mira sus amenazas, pero concédenos a nosotros que sigamos predicando el evangelio con denuedo y poder. Oh, aleluya, qué precioso. Mientras extiendes tu mano, verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, mi querido hermano, porque una iglesia valiente que le pide a su Señor que le dé la fuerza, la fortaleza, el poder en medio de las circunstancias que ellos estaban viviendo, en medio de las amenazas. El Señor los llenó de su Espíritu Santo y ellos predicaban, hablaban con poder la palabra de Dios. Y eso hará Dios de su iglesia, el Agustino, si la iglesia le pide al Señor, frente a este virus, frente a lo que estén viviendo, le pide que sigamos predicando la palabra, que sigamos llevando el evangelio. Dios lo hará en la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. La valentía de la iglesia de no callar y de seguir la dependencia de su Dios llevando el evangelio. ¡Qué maravilloso! Tenemos que depender del Señor. Su identidad en Cristo también se demostraba en algo más.
en algo más. Vimos su convicción, su devoción, su valentía, pero también algo más, en su perseverancia. Ellos también en esta identidad de Cristo lo van a demostrar en su perseverancia, porque solo una iglesia que está identificada con su Señor puede responder con convicción, puede mostrar su devoción a su Señor, puede enfrentar cualquier riesgo mostrando su valentía, porque saben quién ha creído y en quién está su seguridad. Y ellos lo desafiaban a cualquier poder diciendo, nosotros no callaremos, porque jamás vamos a callar de lo que hemos oído y visto. Y sabemos a quién servimos, a Dios y no a los hombres. Su perseverancia, mire mi querido hermano, ¿qué es perseverancia? Es la capacidad para absolver luchas sin desmoronarse. La mayoría de creyentes se desaniman frente a los problemas o circunstancias. Los apóstoles, frente a las luchas y pruebas y circunstancias que les tocó vivir, ellos jamás se rindieron. Lee conmigo, Hechos 5, versos 40 y 42, miren. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarle, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían, mis queridos hermanos? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Su perseverancia. La iglesia primitiva perseveró en el cumplimiento de la misión encomendada, pese a las amenazas e intimidaciones. Y te pregunto, iglesia del Agustino, ¿está usted perseverando en llevar el mensaje de salvación y amor a las naciones? ¿Está usted perseverando? Hasta aquí hemos visto, hasta este punto, hasta este segundo punto, hemos visto, mis queridos hermanos, la iglesia primitiva y su llamado, las circunstancias en que recibieron su llamado y cómo responden al llamado de hacer misiones hasta la última de la tierra. Veamos ahora la iglesia de hoy y su llamado. La iglesia de hoy y su llamado. Mateo 28, 18 al 20. Ahí está el texto. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a las naciones, enseñándolos y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el llamado. La iglesia de hoy y su llamado. Amados hermanos, quiero que entiendas. El llamado de Dios sigue siendo el mismo hoy para su iglesia. La iglesia en el Agustino ha recibido el mismo llamado que la iglesia primigenia. Son 42 años que vienen desarrollando las misiones en este distrito del Agustino, en medio de sus carencias. Por ello, usted, mi querido hermano y hermana, que está enfrentando esta crisis y que la están enfrentando todas las naciones frente al COVID-19, quiero decirles hoy, y escúchame bien, quiero decirte hoy que tu situación, la circunstancia que estás pasando, no sea el motivo para que digas no a este llamado. Tú y yo estamos llamados a obedecer el llamado, de hacer misiones por encima de nuestras limitaciones, por encima de nuestras carencias, por encima de las circunstancias o adversidades que podamos estar pasando. Es Dios a través de su Espíritu Santo que nos ayudará a cumplir con dicho llamado. Lo que usted debe estar dispuesto es obedecer dicho llamado. Si bien es cierto que no podemos ir a las misiones hoy, por esta situación epidemiológica que estamos enfrentando, pero usted puede orar por las misiones y por los misioneros que están en los diferentes países. Usted puede usar las redes sociales para difundir el mensaje de amor y esperanza, el evangelio a las naciones. Usted puede dar de sus recursos, ofrenda y diezmo para seguir sosteniendo las misiones de la iglesia en el Agustino, de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Yo quiero decirles la conclusión, mis queridos hermanos. La iglesia primitiva, en medio de la crisis política
que les tocó afrontar, nunca, mis queridos hermanos, rehusó a obedecer el llamado de parte de Dios. Nunca. De cumplir con la gran comisión encomendada por su Señor. El hacer misiones hasta lo último en la tierra. El de llevar el evangelio a todo el mundo. Ellos fueron obedientes al llamado del Señor Jesucristo, mostrando ser apasionados en el cumplimiento de la misión que les llevó a vivir una vida en identidad con su Señor. ¿Reflejada en qué? Hemos visto en su devoción, en su convicción, en su devoción, en su valentía y su perseverancia en llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. ¿Y qué es de usted, mi amado hermano y hermana que me está escuchando desde su hogar o su trabajo? ¿Está dispuesto a cumplir el mandato de su Señor Jesucristo? ¿De hacer misiones? En medio de las circunstancias, en medio de esta crisis de salud que está viviendo, en medio de este aislamiento social, en medio de las limitaciones económicas que está afrontando. Yo le pregunto, sí, a usted, mi querido amado hermano, a usted, mi amado hermano y hermana que está escuchando este mensaje de nuestro Dios, ¿está usted dispuesto a cumplir con el mandato del Señor de hacer misiones? ¿Cómo lo va a hacer? Orando, predicando por las redes sociales, ofrendando y diezmando. Si usted está dispuesto a hacerlo, ahí donde está, cierre sus ojos y ore conmigo. Y dígale: Señor Jesús, yo te doy las gracias en esta mañana por haberme dado una palabra poderosa para mi vida, que me desafía a hacer misiones. Yo estoy dispuesto, Señor, a seguir haciendo tu voluntad, de obedecer este mandato. Señor, ayúdame, que en medio de esta situación que estoy viviendo, pueda hacerlo. Y Señor, ayuda a tu iglesia, que siga siendo obediente a este llamado. Te lo pido de todo corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a nuestro Padre Celestial por la palabra de Dios. Hoy hemos tenido la bendición de escuchar a través de su siervo, el pastor Edgar Torres. Pero amada iglesia, no solamente el pastor Edgar Torres es pastor de la Alianza de Ancón, también él es comandante de la policía de Ancón. Él está en el campo hoy en día combatiendo esta pandemia a través del orden de los ciudadanos. Tenemos que orar por nuestro pastor Edgar Torres también. Yo quisiera, amada iglesia, que podamos orar por el pastor Edgar Torres y también por la palabra que Dios nos ha hablado hoy día. Sabemos que estamos en un tiempo muy difícil, donde hay escasez económico, no hay tantos alimentos para mucha familia, hay mucha enfermedad. Sabemos que la familia de nuestros seres queridos, algunos están siendo contagiados, otros están saliendo de esa enfermedad, algunos han sido infectados y Dios se los ha llevado. A pesar de toda esta situación que está pasando en esta iglesia, nosotros tenemos que seguir adelante y que tenemos que bendecir a nuestro Padre porque Él tiene todo el control. Él nos está hablando a través de su siervo y nosotros tenemos que compartir la palabra. Hoy es un tiempo de cosecha. En todo tiempo tenemos que compartir la palabra, no solamente en nuestro hogar, sino también a nuestros seres queridos a través de las redes sociales. Hoy podemos compartir la palabra a través de las redes sociales. Esa misión que Dios nos ha dado, lo tenemos que hacer ya. No podemos callar. Es un tiempo de compartir la palabra, amada iglesia. Vamos a orar por todo este tiempo que estamos pasando y también por nuestro pastor Edgar Torres. Acompáñame, amada iglesia. Bendito Padre Celestial, agradecemos tu nombre, bendecimos tu nombre porque tú hoy nos has hablado a través de tu siervo Edgar Torres, el pastor Edgar Torres, Señor. No solamente es un pastor de la alianza, de una iglesia que tú has formado, que has levantado, sino también es comandante de la policía de Ancón. Él trabaja, Señor, con vidas.
Él, Señor, está ahorita en el campo. Él está poniendo orden a los ciudadanos, Señor. Y rogamos que tú, Señor, lo protejas con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor. Porque Él tiene palabra para dar a muchas más personas, Señor. Él es un instrumento tuyo para la gloria tuya, Señor. Rogamos que tú sigas bendiciendo su hogar. Bendice a su amada iglesia también. Cúbrelo, Señor, no solamente a él, sino, Señor, a su personal que el Señor tiene a disposición, Padre. Yo sé que Él está hablando tu palabra, también a sus compañeros de trabajo, Señor, a las personas que Él está frente a frente, mi Señor, porque un siervo no calla cuando tiene la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos su vida para que tú sigas usándolo para la gloria tuya, Señor. Protege su hogar, Señor. Bendice su hogar, Señor, que no falte pan. Señor, cada día que tú, Señor, le das la vida a la familia y a él, Padre Santo. Gracias, Señor, por su vida. Lo dejamos en tus manos, Señor, y siga, Señor, glorificándote en su vida del pastor Edgar Torres. Asimismo, Padre, queremos orar por mi iglesia, amada. Sé que estamos algunos dolidos por la pérdida, Señor, de un hermano querido. Un hermano querido, Señor, que tú ya tienes en tu presencia. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir compartiendo la palabra. Tenemos que seguir hablando de ti, Señor, con denuedo, con pasión, a través, Señor, de las redes sociales, Padre. Hoy tenemos esta herramienta, Padre. Ayúdanos a ser mensajeros de tu palabra, Señor. Y yo te ruego que tú bendigas a las familias que no tienen nada que comer, que tú los bendigas, Señor, así como tú sustentaste a Israel a través del maná del cielo, Señor. Tú los alimentaste, Señor. Tú has mostrado tu prodigio, tus hazañas antiguamente, pero también lo haces hoy. Y nosotros creemos en tu poder, que seguirás sustentando a tu iglesia, Señor. No solamente en lo económico, también, Señor, en sanidad, Padre. Porque tú levantas, Señor, a enfermos, Padre. Tú eres el que sana, Señor, toda dolencia, el que sana toda enfermedad. Tú eres quien parará, Señor, esta pandemia, porque tú tienes el único poder que puede, Señor, acabar esta pandemia. Y confiamos en ti, Padre mío. En el nombre de Jesús, yo te ruego que aumente la fe de mis hermanos, que no desmayen, Padre, que sigan adelante con paso firme, puesto su mirada en Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Jehová ayudador, Padre, y no hay otro mayor que tú. Nosotros confiamos en ti, que tú tienes todo el control y la soberanía de esta situación que está pasando el país y el mundo entero, Padre. Oh Jehová de los ejércitos, escucha nuestro clamor y perdona nuestros pecados si como iglesia no hemos hecho tu voluntad, Padre. Perdona los pecados de nuestras autoridades, mi Señor, si no se están humillando ante ti. Recuerda que hay un remanente que te busca, Señor, de todo corazón y que te pide misericordia y piedad por esta nación, Señor. Óyenos, Señor, y escúchanos nuestro clamor, papito lindo. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer algo nuevo, Señor, y pronto saldrá a la luz, porque tú eres un Dios que cumple tus promesas. Tú cumples, Señor, tu pacto, y confiamos que tú, Señor, harás algo nuevo en esta nación y en el mundo entero, Padre. Bendecimos tu nombre y toda la gloria para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, y en esta mañana, continuando con nuestro culto de adoración, vamos a participar de la Santa Cena, vamos a participar de la mesa del Señor. Y vamos a participar con el pan y vamos a participar también con el vino. Tal vez no tengas pan en casa, una galleta, tal vez no tengas vino, puedes usar de repente un mate, anís, manzanilla, recordando que el vino y el pan representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a leer la palabra. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, institución de la cena del Señor. Dice así la palabra: porque yo recibí del Señor Jesucristo lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad
comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, por favor. Dice la palabra además que asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos, por favor. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos en este tiempo difícil, tiempo muy complicado, Señor, para todos, recordar que tú eres el Señor de la iglesia, recordar, Señor, que tú eres el buen pastor de la iglesia que cuida de nuestras vidas y que lo mostraste de una manera tan clara cuando fuiste a la cruz por nuestros pecados y diste tu vida por nosotros, Señor. Diste tu vida por nosotros, Señor, para que a través de tu sacrificio perfecto, Señor, nosotros en ti, Señor, podamos tener, Señor, vida nueva, vida abundante y vida eterna, Señor. Gracias porque tu amor no ha cesado, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y gracias porque aún en estos tiempos difíciles, Señor, tú estás con nosotros, estás con tu iglesia, Señor, y estás manifestando tus cuidados, tus atenciones, tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo para que sigas perdonando nuestros pecados, para que sigas tú, Señor, teniendo y extendiendo tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu Iglesia Alianza del Agustino, Señor, la cual tú, Padre amado, tú la diriges para la gloria tuya, Señor. Sigue bendiciendo nuestras vidas, a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, a los adultos mayores. Sana enfermos, Señor. Provee el pan nuestro de cada día, Padre amado. Gracias porque dependemos de ti, Señor, solo de ti, Señor. Gracias por este tiempo, por recordar lo que hiciste por nosotros y por recordar nuestro compromiso de fe que tenemos contigo, Señor, contigo. Gracias te damos, Señor. A ti te damos toda la gloria, Señor Jesucristo, y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesucristo lo hacemos, Señor. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Y seguimos adorando a Dios en el servicio de esta mañana. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren la mar, y será toda la tierra de su gloria.
Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será toda la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar y será toda la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será toda la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar y será toda la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar y será toda la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar y será toda la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren la mar. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo, no importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo, no importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo.